Buenos días. Quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Maizar, a Sepia, ¿no es cierto?, por invitarme a esta presentación, ¿no es cierto?, en los cuales vamos a describir las tecnologías emergentes, ¿no es cierto?, que hoy se están utilizando en la producción fundamentalmente de maíz, ¿no es cierto?, y de gramíneas en general. Y cuando nosotros, digamos, hablamos de maíz, realmente estamos haciendo mención, más que a un cultivo en particular, a todo un sistema de cultivos. Acá podemos ver, por ejemplo, la productividad de una serie de ensayos realizados, ¿no es cierto?, en el INTA Pergamino durante una campaña seca, la campaña 2011-2012, y vemos que lo que nosotros conocemos más tradicionalmente como maíz, que vendría a ser el maíz transgénico en una siembra temprana, es un cultivo que abordó todas las dificultades de un fuerte estrés hídrico como teníamos en esa campaña. Pero hay un montón de subsistemas, ¿no es cierto?, que rodean, ¿no es cierto?, que acompañan al maíz, como ser la producción de maíces colorados, maíces pisingallos, o los maíces tardíos, ¿no es cierto?, que, digamos, aún en un escenario difícil logran sortear esos problemas, esos inconvenientes, simplemente con el momento, con la característica de manejo de desfasar la fecha de siembra y por lo tanto colocar el periodo crítico en otro momento. De modo que cuando estamos haciendo referencia a estos cultivos, como un cultivo como el maíz, estamos hablando de un sistema muy amplio y que nos da un montón de herramientas para explorar el ambiente en el cual nosotros estamos trabajando. Una prueba de esto, ¿no es cierto?, es ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento de los maíces pisingallo, ¿no es cierto?, que es una especie de maíces especiales y que son una respuesta a situaciones como, por ejemplo, podemos encontrar en esta campaña los altos costos de comercialización o los altos costos de transporte. Y podemos ver que, en general, tienden a abordar, digamos, y explorar de manera diferencial el ambiente en comparación con lo que es el maíz tradicional. Así podemos ver que acá está relacionado el rendimiento del maíz tradicional en comparación con lo que sería el rendimiento del maíz pisingallo. Y vemos que, digamos, cuando nosotros estamos yendo hacia niveles, acá está relacionado el rendimiento del maíz convencional con el rendimiento del maíz pop en una relación 2:1. Es decir, cada punto, ¿no es cierto?, de esta línea de isorrendimiento equivale a 2 kilos de maíz pisingallo por cada kilo de maíz. Y entonces vemos que, en general, cuando nosotros nos vamos a explorar buenos ambientes de alto potencial de rendimiento, este maíz pop se vuelve competitivo y tiene un rendimiento que está por debajo de una relación 2:1. Mientras que cuando nos vamos a ambientes sumamente estresantes, vemos que el rendimiento de ese maíz pop tiende a caer, ¿no es cierto?, porque es más afectado por estrés, y entonces tenemos una relación de, por ejemplo, 3 kilos de maíz convencional por cada kilo de maíz pop. Algo diferente ocurre, ¿no es cierto?, si lo hacemos esta misma relación con el sorgo, donde vemos que a niveles bajos de rendimiento, el sorgo, ¿no es cierto?, tiende, si acá tenemos una relación de isorrendimiento, en general vemos que para, por ejemplo, un rendimiento de 6.000 kilos por hectárea, el sorgo tiende a rendir más que el maíz. Por el contrario, cuando nos vamos a niveles de rendimiento más altos, con un punto de indiferencia alrededor de los 9.000 kilos por hectárea, el maíz, que tiene en general más mejoramiento, más desarrollo, explora mejor los ambientes de alto potencial. De modo que nosotros, digamos, manejando diferentes especies, podemos tener distintas oportunidades de cultivo que significan en alguna medida una adaptación a los distintos escenarios sobre los que podemos estar cultivando. Esto mismo que veíamos acá lo podemos ver en otro ejemplo, donde, a modo, digamos, de comparación, en un año como 2013-2014, donde hubo altas temperaturas, sobre todo en diciembre, y efectos de golpe de calor, vemos como el pop es el que más lo sufre, el maíz convencional le sigue y el sorgo es el más adaptado. Mientras que en una campaña más favorable se invierten las relaciones y podemos tener una muy buena oportunidad para producir maíces especiales que tienen más capacidad para caminar en buenos ambientes. Ahora, ¿cuáles son los avances que hemos tenido en el maíz más tradicional, que es el maíz transgénico, en los últimos años? Sin lugar a dudas, uno de los cambios más grandes vino dado por la biotecnología, a partir de la aparición de híbridos resistentes a insectos, siendo, digamos, el gen TD-Max, digamos, ¿no es cierto?, el primero, digamos, en aparecer en esta secuencia. Luego, ¿no es cierto?, le siguió una segunda generación de híbridos, ¿no es cierto?, en los cuales podemos listar el HX, el MG, ¿no es cierto?, y este caso el Viptera 2, digamos, que no tiene todavía, ¿no es cierto?, tolerancia a glifosato.
Y, ¿no es cierto?, una última generación, digamos, de biotecnología nos ha permitido dar híbridos mucho más completos que tienen no solamente resistencia a diatraea, sino también a Spodoptera, y también todos ellos unen el hecho de ser Roundup Ready. En otro orden de cosas, la resistencia a herbicidas cobra un rol fundamental, y así como, digamos, en un primer momento tuvimos los híbridos convencionales, luego surgieron los RR, los HX, que son también Liberty Link, digamos que son resistentes al glufosinato de amonio, y los Clearfield, Y después, ¿no es cierto?, también tenemos todo un paquete de herbicidas de rescate, de posemergencia, sobre todo para aquellos híbridos, ¿no es cierto?, que no son resistentes al glifosato y que unos años atrás nos parecía que definitivamente estaban quedando de lado porque, digamos, el glifosato nos permitía un control mucho más amplio y ahorrando costos, pero con la creciente problemática de resistencia de malezas a glifosato, sistemas como por ejemplo los Clearfield para el control de gramíneas resistentes, o digamos el rescate con herbicidas postemergentes del tipo de las sulfonilureas, realmente significan una rotación de principios activos y en los últimos años están cobrando nuevamente valor. También en lo que sucede con relación a manejo de enfermedades ha habido grandes avances. Por un lado, en el conocimiento, ¿no es cierto?, de la dinámica de las principales enfermedades, como son, para el caso de los maíces tempranos, la enfermedad prevalente, que es la roya común del maíz, para el caso de los tardíos, el tizón foliar, digamos, y digamos, acorde, digamos, el mayor conocimiento, ¿no es cierto?, sobre la dinámica de las enfermedades, se han desarrollado grupos químicos de fungicidas que comenzaron por los benzimidazoles y los triazoles, los más rudimentarios, y hoy, digamos, ¿no es cierto?, de la familia de las estrobilurinas y últimamente las carboxamidas, significan un salto muy importante, ¿no es cierto?, en las posibilidades de control. Todos estos cambios dados por la biotecnología, el control de malezas y la posibilidad de controlar enfermedades ha dado origen a la posibilidad, ¿no es cierto?, de una revolución en lo que es la tecnología de procesos, que es el maíz tardío. Este maíz tardío, ¿no es cierto?, ha tenido fundamentalmente dos características claves, ¿no es cierto?, que son su mayor estabilidad, sobre todo frente a procesos de sequía. Acá vemos una foto de nuestros ensayos, el mismo híbrido, ¿no es cierto?, en el mismo lugar durante la campaña 2011-2012, simplemente diferir el periodo crítico nos permitía transformar un maíz de 3.000 kilos en pergamino en uno de 10.000 kilos por hectárea. Entonces, por eso decimos que es una tecnología revolucionaria desde el punto de vista de los procesos y sobre todo si tenemos en cuenta que además de muchas veces mayor rendimiento, eso también suele ir asociado a menores costos, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto?, una serie, ¿no es cierto?, de tratamientos, fundamentalmente tratamientos de fertilización hechos en ensayo de campo, donde se relaciona el rendimiento, digamos, del mismo híbrido con el mismo tratamiento y en el mismo sitio, simplemente difiriendo la fecha de siembra. En el eje horizontal tenemos el rendimiento del maíz temprano y en el eje vertical la diferencia con el tardío. Cuando es positiva, la diferencia significa que la fecha temprana rinde más que la tardía, ¿no es cierto?, y cuando es negativa significa que la que rinde más es la fecha tardía. Como podemos ver, el rendimiento de un maíz temprano y un tardío tienen poco que ver aún en el mismo sitio, y vemos que en general exploran de manera diferencial similares ambientes en cuanto a suelo o posición geográfica. Cuando los rendimientos en general tienden a estar por arriba de estos valores que obviamente cambian de región en región, pero como concepto cuando nos vamos a niveles de rendimientos potenciales más altos, los maíces tempranos que en general crecen bajo un mejor cociente fototermal, bajo un ambiente de mayor potencialidad, tienden a sacar ventajas sobre los tardíos. En cambio, cuando nos vamos a ambientes más estresantes, ambientes más secos o de menor calidad de suelos, en general tenemos diferencias negativas y los tardíos rinden más que los tempranos. A pesar de que hoy estamos transitando un escenario húmedo, vemos que en los últimos años han predominado los fenómenos de la Niña, los años secos, y que han sido mayor, digamos, ¿no es cierto?, la cantidad de casos donde el tardío ha rendido más que el temprano. Por lo tanto, eso nos hace, digamos, nos da en alguna medida un fundamento para ver la gran proliferación, la gran difusión que han tenido los maíces tardíos. Nosotros podemos ver también que
digamos, la característica del clima, el pronóstico climático que tenemos hacia adelante es una excelente información para decidir la fecha más adecuada, ¿no es cierto?, la fecha de siembra, Así podemos ver que cuando estamos en un año El Niño, que es lo que tenemos aquí, digamos, en verde, en general predominan las buenas precipitaciones de primavera o finales de año, con lo cual eso, digamos, es un escenario más adecuado hacia, digamos, el proceso, digamos, de siembras tempranas. Acá vemos la típica característica, ¿no es cierto?, de un año El Niño en pergamino. Vemos que en verde, digamos, están las precipitaciones y en azul está la evapotranspiración. Vemos que en general hacia la primavera tardía, que es cuando define el rendimiento un maíz temprano, en general no tenemos problemas de déficit hídrico, con lo cual las fechas de siembra temprana en un año Niño andan bien y digamos, explotan su potencial. Y si hay algún déficit, generalmente se da hacia los meses de febrero, ¿no es cierto?, enero, febrero, marzo, que es cuando en los años niños suele haber una pausa en las precipitaciones. Por el contrario, ¿no es cierto?, en años neutrales, en general tenemos un déficit de tendencia, ¿no es cierto?, hacia finales de año y una compensación con un aumento de las precipitaciones hacia febrero-marzo, lo cual le da una mejor oportunidad, un mejor ambiente climático hacia los maíces tardíos. Cuando tenemos un año con el fenómeno La Niña, el comportamiento, la distribución de las precipitaciones es bastante parecida a la de un año neutral, nada más que con mayor intensidad. Entonces, las siembras tardías, ¿no es cierto?, gracias a la protección genética que tienen los híbridos, han permitido, ¿no es cierto?, colocar, digamos, la floración y el periodo crítico en una etapa más confortable y de hecho, ¿no es cierto?, entonces es que justifican su mayor estabilidad en los rendimientos. También puede existir un caso inverso y es donde las siembras tardías significan una mejor adaptación en el ambiente y es en aquellos escenarios con un fuerte riesgo hídrico. Esto que vemos acá, ¿no es cierto?, es digamos, la medición, el seguimiento de la napa freática, ¿no es cierto?, de un lote de producción en el partido de Rojas, hacia la localidad de Carabelas, donde podemos encontrar ambientes de máximo potencial, con presencia de napa, pero que muchas veces sufren, digamos, ¿no es cierto?, por que esa napa está demasiado cerca de la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, si nosotros prestamos atención a cómo fueron las precipitaciones y el ascenso de la napa durante el ciclo de maíz, durante los últimos años, podemos ver que en aquellos años, digamos, El Niño, como 2009-2010, 2012, ¿no es cierto?, 2013, vemos que el pico de precipitaciones en un año El Niño ocurre dentro del ciclo de maíz. Si nosotros sembramos en este momento, muchas veces sembramos en una etapa donde la napa freática está subiendo, está por arriba del metro de superficie y entonces tenemos un riesgo muy importante de estar perdiendo el cultivo. A su vez, en este tipo de ambientes, la cosecha, digamos, de los maíces tempranos ocurre siempre con la napa mucho más alta que la cosecha de un maíz tardío, ¿no es cierto? Con lo cual, de nuevo, ¿no es cierto?, vamos a tener fuertes inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de escenarios, en ese tipo de ambientes, por ahí podemos llegar a tomar la decisión inversa. Cuando estamos en un año El Niño y tenemos un fuerte riesgo de anegamiento, puede ser conveniente diferir la siembra, esperar que pase todo este pico de mayores precipitaciones y sembrar después, cuando ya tenemos una pausa en las mismas, a lo mejor tenemos desperdicios, perdemos superficie de siembra, pero por lo menos no vamos a estar perdiendo el cultivo. Y por el contrario, ¿no es cierto?, en los años La Niña vamos a ver que nos encontramos con la napa freática en la profundidad ideal, entre 1 metro y 1,50 metros, con lo cual en esos años funcionan excelentes como siembras tempranas. De modo que, digamos, como siempre, no tenemos que atarnos a reglas generales y siempre la regla, ¿no es cierto?, es que tenemos que estar mirando el ambiente. Ahora bien, en estos 3 gráficos que representan a los maíces tempranos, al maíz tardío de primera, es decir, sin antecesor invernal, o a lo sumo con un antecesor legumbre, que lo podemos asimilar a lo que es un maíz, digamos, tardío de primera, o un maíz de segunda, que sería un maíz en la misma fecha de siembra que este, pero con un antecesor exigente, ¿no es cierto?, como podría ser un maíz después de un trigo o un maíz después de una colza. Estamos viendo representado aquí la importancia que tienen, el peso que tienen distintos factores en la determinación de rendimiento. Cuanto más alejado está, digamos, del centro, significa que más importante es el ajuste de ese factor para obtener un buen nivel de productividad.
Por ejemplo, en un maíz temprano, el ajuste del nitrógeno es clave porque sembramos con suelos fríos, con barbechos más cortos y este siempre es limitante. Entonces, del lado izquierdo tenemos los recursos, del lado derecho tenemos los factores reductores de rendimiento. Entonces, las variables claves que tenemos que ajustar en cada uno de estos sistemas son diferentes. Así, por ejemplo, en un maíz temprano, los recursos son siempre escasos. Decíamos, barbechos cortos, bajas temperaturas, el ajuste de la fertilización, la acumulación de agua en el perfil son factores que en general suelen ser limitantes. Pero, como contrapartida, los factores reductores de rendimiento, como suelen ser plagas, enfermedades, nos ejercen menor presión sobre el sistema, con lo cual necesitamos una menor protección genética, por ejemplo. En el caso de los maíces tardíos de primera, estamos mucho más holgados desde el punto de vista de los recursos. Los largos barbechos hasta diciembre nos permiten cargar ese suelo de nitrógeno, de agua, ¿no es cierto?, de azufre, y por lo tanto, en general, tenemos menores exigencias de agua, menores exigencias de fertilización. Pero tenemos, ¿no es cierto?, una gran presión desde el punto de vista de los factores reductores de rendimiento, presión de espodóptera, presión de tizón, con lo cual la protección de esos sistemas cobra gran importancia. Y cuando nos vamos a maíces de segunda sobre un antecesor invernal exigente, vamos a ver que tenemos una alta necesidad de recursos y una alta presión de factores reductores, con lo cual es un sistema viable, pero el ajuste es clave en todos los sentidos. Por lo tanto, digamos, es un sistema que entra muy finito y que, digamos, podemos llegar a tener muchos casos que nos puedan llegar a hacer fracasar el cultivo. Entonces, tenemos que estar, no hay definitivamente un sistema mejor que el otro, tenemos que estar muy atentos, digamos, ¿no es cierto?, a cuáles son las restricciones y cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos. En cuanto a novedades, en cuanto al manejo, digamos, y al diagnóstico de la fertilización, simplemente yo me voy a centrar en una y es el desarrollo que estamos realizando con relación a aquellos indicadores que en la posemergencia nos permiten usar al cultivo como indicador. Y en todo ello podemos ver toda la tecnología relacionada con el uso de sensores, con el uso de imágenes, ¿no es cierto?, que a partir de, por ejemplo, la conformación de un índice verde nos permiten establecer un diagnóstico de nitrógeno. Esto que les muestro acá es el uso de 3 herramientas visuales en trigo, ¿no es cierto?, como es el caso de el Minolta SPAD 502, que es una herramienta que mide hoja por hoja, planta por planta, la concentración de nitrógeno. En el medio vemos un Green Seeker que mide la intensidad de verde, ya no hoja por hoja, sino de todo el canopeo, y que integra una lectura que tiene que ver con la intensidad de verde, pero también con el grado de cobertura que alcanza ese cultivo. Y por último, el uso de, digamos, este tipo de aparatos que, digamos, son muy vistosos, pero no es más que una fotografía en la cual nosotros le interpretamos la intensidad de verde. Lo interesante de esto es que, si ustedes miran la curva de tendencia, las 3 dan valores similares, con las cuales, con su debido ajuste y validación, todas son de suma utilidad. Hay algunas que andan mejor para una cosa, otras mejor para otra. Por ejemplo, en el caso del Green Seeker, que es un medidor de cobertura también, y que integra una medición de muchas más plantas, es un mejor estimador de rendimiento que un SPAD. Y por el contrario, si uno quiere predecir la proteína de un trigo o de una cebada, el SPAD, que aísla el efecto nitrógeno del efecto cobertura, solamente me lee la intensidad de verde, anda mejor para proteína respecto de este otro que tiene más tendencia, digamos, a confundir crecimiento, ¿no es cierto?, con intensidad de verde dada por la concentración de nitrógeno. Pero todos confluyen a un criterio similar. Si yo comparo una franja que llamamos de suficiencia, que es una franja fertilizada con una dosis llena de nitrógeno a la siembra, con el resto del lote o con una parcela que yo quiero establecer, que quiero diagnosticar cuál es la dosis óptima de nitrógeno, veo que cuando el valor de ese cultivo, digamos, ¿no es cierto?, me da una lectura, una intensidad de verde por debajo del 95% respecto de la franja de referencia, me está indicando que le está faltando nitrógeno y que generalmente es económicamente rentable hacer una refertilización. Decíamos que también entre las fortalezas del maíz tardío incluíamos los costos, y realmente es así, ¿no es cierto? Y acá lo podemos ver, por ejemplo, a través de
medir un solo parámetro como puede ser la acumulación de nitrógeno en el suelo. Acá vemos datos, ¿no es cierto?, de un laboratorio que es el Laboratorio Suelo Fértil, el Laboratorio de Asociación de Cooperativas, integradas más de 3.000 muestras del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, más de 1.500 de Córdoba. Vemos que a medida que nos vamos de septiembre hacia diciembre, el contenido de nitrógeno en el suelo aumenta, ¿no es cierto?, y lo hace, ¿no es cierto?, para las dos regiones. Hacia la zona donde encontramos suelos argiudoles con más contenido de materia orgánica, esa brecha es mayor. Donde tenemos suelos más arenosos, en general tienen menos materia orgánica, mineralizan un poco menos nitrógeno, la brecha es un poco inferior. Pero en todos los casos, prolongar el barbecho, ir hasta una época de mayores temperaturas, nos acumula mayor cantidad de nitrógeno en el suelo. Con lo cual, aun cuando ajustemos la dosis de nitrógeno a una misma disponibilidad total, suelo más fertilizante, la dosis de nitrógeno que tenemos que poner como fertilizante en un tardío por lo general es inferior. Siempre y cuando ese tardío sea un tardío sobre barbecho y no sea un tardío sobre un cultivo exigente como un trigo, ¿no es cierto?, o una colza que nos habrá consumido el nitrógeno y estaremos en una condición de nuevo de alta exigencia, ¿no es cierto? Entonces, esa posibilidad de reducir costos, ¿no es cierto?, también es uno de los factores claves que ha impulsado la siembra, ¿no es cierto?, de estos maíces tardíos. Pero también, ¿no es cierto?, no todo, ¿no es cierto?, es una panacea, sino que también tiene mayores restricciones. El hecho, por ejemplo, de un maíz tardío, de tener que estar fertilizando en una época donde hay altas temperaturas, nos predispone a tener mayores procesos de pérdida, como por ejemplo pérdidas por volatilización. Este es un ensayo que hicimos la campaña 2013-2014 durante una ola de calor, la ola de calor, si ustedes recuerdan, de diciembre de 2013, donde todos los días se alcanzaban temperaturas por arriba de 30, incluso por arriba de 35 grados, y veíamos, ¿no es cierto?, que una fuente convencional, digamos, ¿no es cierto?, que es sujeta a sufrir pérdidas por volatilización, ¿no es cierto?, como es el caso de la urea, puede sufrir gran cantidad de pérdidas de nitrógeno. Entonces hay que tomar medidas, o hay que usar fuentes que no volatilicen, o si quiero usar urea y quiero aplicarla al boleo, la puedo usar, pero tengo que usar ureas tratadas con inhibidores de la volatilización que me aseguran tener, digamos, un periodo, ¿no es cierto?, en el cual yo puedo esperar de manera segura que una precipitación me incorpore ese nitrógeno en el suelo. Respecto de fósforo, ¿no es cierto?, que es el otro gran nutriente, ¿no es cierto?, vemos que, y un poco en línea con lo que me antecedieron, digamos, en el panel anterior, aquí, digamos, quizá la mayor tecnología que tenemos es habernos dado cuenta de que el fósforo es un nutriente que tenemos que medirlo en el largo plazo. Cuando nosotros medimos la respuesta directa de un cultivo en el primer año, en general, los incrementos de rendimiento derivados de la fertilización con fósforo suelen oscilar un 10 a un 15%. Pero cuando nosotros lo analizamos en un ensayo de larga duración, como en este caso, acá les muestro resultados de 8 años, 12 cultivos, de un ensayo que tenemos en la localidad de General Arenales, un ensayo que tenemos en convenio, ¿no es cierto?, con la empresa Profértil, donde... Bueno, acá me desapareció la diapositiva, pero digamos, se los cuento, digamos, ¿no es cierto?, es un ensayo donde, digamos, hacia la derecha vamos evaluando estrategias de mayor fertilización, desde un testigo que no se fertiliza, tratamientos de suficiencia, de reposición o de reconstrucción. Cuando medimos el rendimiento acumulado, ¿no es cierto?, luego, ¿no es cierto?, de 12 cultivos, vemos que el diferencial, la respuesta a fósforo alcanza casi un 60%. Y ese 60% se construye a partir de que cada nuevo cultivo aprovecha no solo la mayor fertilización de este año, sino también el efecto residual, ¿no es cierto?, de haber tenido más fertilizante los años anteriores. Si uno mira, digamos, la productividad acumulada, va a encontrar ese diferencial, esa brecha de rendimiento, pero también hay diferenciales muy grandes en la cantidad de residuos, con lo cual esa estrategia de fertilización me va generando mejoras, no solo en la parte química, sino también en la parte física y en la parte biológica. Si yo le estoy devolviendo más residuos, más carbono, significa que también en el largo plazo voy a estar, digamos, acumulando y voy a estar ganando, ¿no es cierto?, materia orgánica y carbono a lo largo del tiempo. Y así como, digamos, rotación sin fertilización, ¿no es cierto?, no va, ¿no es cierto?, no es una estrategia sustentable como veíamos en el caso anterior, también podemos analizar que una, digamos, fertilización adecuada sin rotación con gramíneas tampoco es un manejo sustentable.
Acá lo que vemos en este gráfico es el porcentaje de fósforo recuperado en cada uno de los cultivos en el ensayo que le mostraba la diapositiva anterior. Y vemos que en promedio, a lo largo de una secuencia de cultivos, hay variaciones entre cultivos, fundamentalmente la humedad, las características de si es un año húmedo o seco, me incide en el porcentaje de fósforo del fertilizante que recupera cada uno de los cultivos, pero en promedio tengo un 30% de recuperación. Y nosotros lo podemos comparar esto con un ensayo similar que tenemos, ¿no es cierto?, muy cerca de ahí, a 10 kilómetros, pero que se hace sobre una secuencia de monocultivo de soja, donde sembramos soja todos los años. Y si aquí, digamos, el porcentaje de fósforo derivado del fertilizante que recuperamos en el primer año era un 30%, cuando hacemos monocultivo de soja, ese porcentaje en promedio está por debajo del 10%. ¿Qué pasa? El monocultivo me lleva a tener un deterioro de las propiedades físicas y biológicas, la falta de cobertura hace que ese suelo en el verano se seque, las plantas no pueden asimilar fósforo de un suelo seco y entonces somos muy ineficientes en recuperar el fósforo que le estamos agregando. De modo que en esta situación, digamos, voy a ser más eficiente desde el punto de vista del cultivo y necesito agregar más kilos de fósforo para elevar una parte por millón respecto de esta otra situación. ¿Por qué? Digamos, porque el cultivo compite muy bien con el suelo. Tiene una gran eficiencia y digamos, me deja poco fósforo en el suelo. Mientras que en este otro sistema, donde soja continua, el 90% del fertilizante no es recuperado por el cultivo y entonces lo que veo es poco cambio en los rendimientos y en cambio un rápido aumento, ¿no es cierto?, en la disponibilidad en el suelo, porque la mayor parte del fósforo queda en el suelo. Este panorama, ¿no es cierto?, que mencionamos para fósforo y para nitrógeno no se agota aquí y es común y todos los años vemos crecientes deficiencias de otros nutrientes, como es el caso de azufre, zinc, incluso en la región litoral últimamente deficiencias de potasio, que hacen que cada vez más, ¿no es cierto?, podamos encontrarnos hacia finales de ciclo con esta situación donde los cultivos, a consecuencia de una deficiencia nutricional, pierden área foliar y resienten sus componentes de rendimiento, constituyendo la nutrición en un factor clave, ¿no es cierto?, para alcanzar altas productividades en el cultivo de maíz. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, podemos decir de que cualquiera sea el lugar de la región pampeana donde me toque cultivar, cualquiera sea el ambiente, ¿no es cierto?, donde yo esté produciendo, siempre, ¿no es cierto?, voy a encontrar una gramínea adaptada que me va a permitir explorar adecuadamente ese ambiente y llevar adelante un proceso de intensificación. Si es una loma arenosa, ¿no es cierto?, o si es un bajo salino, puede ser el sorgo, ¿no es cierto?, la especie más adecuada. Si estoy en un bajo profundo, un maíz temprano, un cultivo más exigente en ambiente, como puede ser un pisingallo, puede ser, digamos, la oportunidad que yo tenga de cultivos. Si es una media loma erosionada, ¿no es cierto?, o un ambiente de menor productividad, quizá el maíz tardío sea la especie, ¿no es cierto?, que con un poco más de estabilidad copie mejor las exigencias de ese ambiente. Pero la diversidad de cultivos en invierno y verano que tenemos disponibles nos permite llevar adecuadas rotaciones que van a ser eficientes desde el punto de vista de la productividad y que nos van a conservar los recursos naturales, ¿no es cierto?, en rotaciones donde podamos llevar adelante todos los cultivos. Bueno, muchas gracias.